A veces, uno insiste tanto en cambiar al otro que no se da cuenta de que esa lucha es en realidad un espejo, un reflejo perfecto del conflicto interno que uno no ha querido mirar. Pasamos años pidiendo que el otro reaccione distinto, que se dé cuenta, que nos entienda, que madure, que nos ame como creemos merecer. Y no vemos que ese esfuerzo constante por corregir al otro solo nos mantiene atados al mismo lugar, a la misma versión de nosotros que se siente impotente frente a lo que ocurre afuera. Un día, en medio de esa rutina de querer que el otro cambie, algo se quiebra. No afuera, sino dentro. No porque el otro hiciera algo nuevo, sino porque uno, por fin, se detuvo. Y en ese silencio, a veces incómodo, aparece una comprensión inesperada. No era él, no era ella, eras tú. O, mejor dicho, era la versión de ti que aún necesitaba ver eso en el otro. No porque te lo merecieras, sino porque seguías viviendo desde un estado en el que eso tenía sentido. Neville decía que cada persona que entra en tu vida es una expresión del estado que tú habitas, no de tus palabras, no de tus deseos superficiales, sino de esa raíz invisible donde realmente vives. Si dentro de ti sientes abandono, verás indiferencia. Si cargas rencor, encontrarás conflictos. Si esperas traición, tarde o temprano llegará. No porque el otro sea eso en esencia, sino porque el universo no puede darte algo distinto a lo que tú asumes como real en tu interior. Y entonces empiezas a entender que no se trata de cambiar a nadie, que el intento de arreglar al otro es como hablarle al reflejo del espejo esperando que sonría antes de que tú lo hagas, así de absurdo, pero también así de común. Al comprender esto, algo se libera, no porque ya todo esté resuelto, sino porque dejas de poner tu energía en lo que nunca estuvo bajo tu control. Y no hay descanso más profundo que el que viene después de soltar esa batalla, porque ya no estás esperando nada del otro. No esperas que te entienda, no esperas que te valore, no esperas que actúe diferente. Empiezas a mirar hacia adentro y a preguntarte, sin juicio, ¿desde qué estado he estado viviendo yo esta historia? Neville decía que todos los personajes que vemos en nuestra vida se comportan de acuerdo al papel que les damos desde nuestro estado de conciencia. Si tú cambias el guión interno, el elenco entero se transforma. Algunos evolucionan contigo. Otros simplemente se van. No porque tú los saques, sino porque ya no tienen lugar en la obra que ahora estás escribiendo. Y es allí donde comienza el verdadero poder. Cuando dejas de mirar al otro como causa de tu dolor o salvación y comienzas a reconocerte como el origen, como el punto donde todo parte. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Porque cuando tú te mueves internamente, el mundo, sin saber por qué, empieza a moverse también. Hay un momento en la vida en el que uno cree, sinceramente, que si insiste lo suficiente, el otro va a entender. Que si explicas con más calma, con más detalle, con más paciencia o incluso con más enojo, finalmente esa persona va a despertar. Vas con palabras que parecen sensatas, con argumentos que parecen justos, con lágrimas que parecen necesarias, y esperas que el otro cambie, que escuche, que reaccione, que reconozca el daño, que te elija. Pero el otro no cambia, y no cambia porque no puede responder a lo que tú quieres que sea. Solo puede responder a lo que tú estás siendo. Es cruel al principio, lo sé, porque uno se pregunta entonces si todo fue culpa suya. Pero no se trata de culpa.
Se trata de comprender una ley más profunda, invisible y constante. Nadie en tu realidad actúa fuera del papel que tu estado interno le asigna. Nadie. Insistir en cambiar al otro es, sin darte cuenta, seguir alimentando la idea de que tú no puedes hacer nada hasta que el otro haga algo primero. Es invertir la causa y el efecto. Y como decía Neville, cuando vives desde un estado en el que tú no tienes el poder, el mundo entero te lo confirma, una y otra vez. Y lo más desgastante de esa insistencia es que te va vaciando. Porque detrás del impulso de convencer, de rescatar, de arreglar, hay un miedo oculto. El miedo a dejar de ser necesario, el miedo a soltar, el miedo a mirar adentro y encontrarte con la posibilidad de que tú ya no encajas en ese vínculo, no porque el otro esté mal, sino porque ya no eres quien solía necesitar esa historia. Neville lo explicaba sin adornos. Cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiará el mundo en que vives. Pero mientras tu atención esté puesta en reformar al otro, tu energía seguirá atada a la misma versión de ti que generó esa experiencia. El problema no es el amor que diste, es la necesidad con la que lo entregaste. Es esa idea secreta de que, si lograbas que el otro cambiara, por fin ibas a sentirte en paz. Y ahí está el engaño. Tu paz nunca dependió del otro. Solo de dejar de vivir desde un estado en el que tu valor necesitaba ser validado externamente. Cuando insistes, te mantienes pequeño. Cuando sueltas, te expandes. Lo más doloroso y a la vez lo más liberador es ver que esa resistencia que el otro parece tener es la misma resistencia que hay dentro de ti. Tu intento de cambiarlo es la evidencia de que tú aún no has cambiado. Porque cuando verdaderamente asumes un nuevo estado, el impulso de forzar algo desaparece. Ya no hay urgencia. Ya no hay lucha. Solo hay claridad. Y con ella viene la verdadera transformación. Algo muy curioso comienza a suceder cuando, sin esperar más, te eliges. No desde el orgullo ni desde la defensa, sino desde una quietud serena que nace cuando por fin dejas de mirar hacia afuera. No hay fuegos artificiales. No hay una gran decisión drástica. Solo un momento en el que te reconoces a ti mismo como suficiente, como completo, como capaz de habitar un estado distinto. Y desde ese instante, casi imperceptiblemente, el entorno empieza a reacomodarse. Personas que antes eran el centro de tus pensamientos comienzan a alejarse. No hay peleas, no hay despedidas. Simplemente dejan de encajar, como si ya no hablaran el mismo idioma, como si nunca hubieran formado parte real de tu historia. Es desconcertante al principio, porque una parte de ti quiere saber por qué. Pero lo cierto es que no hay por qué. Solo hay una ley que se cumple con una precisión absoluta. El mundo te refleja sin error el estado que habitas internamente. Neville lo decía con firmeza: no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Puedes decir que deseas amor, pero si dentro de ti hay carencia, atraerás ausencias. Puedes decir que mereces respeto, pero si en lo profundo aún te sientes pequeño, el mundo te mostrará eso, no para castigarte, sino para que veas con claridad dónde estás plantado. Y cuando ese terreno interno cambia, cuando pasas de un estado de necesidad a uno de certeza, ya no necesitas que el otro actúe de cierta forma para sentirte en paz. Ya no suplicas que regrese, que entienda, que repare. No porque no lo valores, sino porque ya no necesitas usar su presencia como muleta emocional.
Allí ocurre lo inesperado. Algunos se acercan como nunca antes. Te reconocen con una nueva mirada. Te tratan como siempre deseaste ser tratado. No porque ellos hayan tenido una revelación mágica, sino porque tu estado interior les ofreció un nuevo guión. Y ellos lo aceptaron. Otros, en cambio, se disuelven. No porque tú les cierres la puerta, sino porque ya no pueden respirar en la atmósfera de tu nueva conciencia. Eso, que a veces se siente como pérdida, en realidad es una liberación. Ya no eres tú quien se agarra a ellos para sostener una versión antigua de ti mismo. Ya no los necesitas para justificar tu herida ni para llenar tus vacíos. Has cambiado de lugar. Y al hacerlo, el paisaje que te rodea también ha cambiado. Nada se acomoda desde el esfuerzo. Todo se acomoda desde el ser. Porque el mundo no tiene voluntad propia frente a quien se ha asumido distinto. Es un espejo obediente, no creativo. Y cuando tú te eliges, lo reflejado ya no puede seguir siendo lo mismo. Llega un momento en que te das cuenta de que no se trata de irte con rabia, ni de cerrar puertas con reproche, ni de armar argumentos para justificar la distancia. A veces, lo más profundo que puedes hacer por ti es soltar sin resentimiento. No porque todo haya salido bien, no porque no duela, sino porque entiendes desde un lugar más maduro que no tienes que seguir sosteniendo una versión del otro que ya no encaja con quien eres ahora. Y es ahí donde ocurre un tipo de despedida silenciosa, no hacia la persona como tal, sino hacia la imagen que tú mismo construiste de ella. Esa figura que, en algún momento, pareció imprescindible para sentirte valioso, acompañado o en paz. Pero ahora, al mirar con más claridad, reconoces que lo que realmente sostenías no era al otro, sino una parte de ti que aún creía necesitarlo. Neville enseñaba que el mundo que percibimos es solo una proyección de nuestros estados de conciencia, y eso incluye no solo los lugares y las circunstancias, sino también las personas. Desde esa mirada, aquellos que una vez parecieron herirte, en realidad estaban cumpliendo el papel exacto que tu estado interno les asignó. No para castigarte, sino para mostrarte algo que no habías querido ver en ti. Entonces, ¿cómo vas a odiarlos por eso? ¿Cómo vas a quedarte atrapado en el resentimiento si ahora sabes que todo lo que te dolió fue parte del mismo escenario que tú, inconscientemente, ayudaste a montar? No hay traición, hay revelación. No hay pérdida, hay tránsito. Ya no se trata de pelear por el pasado ni de llevar cuentas pendientes. Se trata de cerrar el ciclo con la conciencia limpia. Porque no te despides de ellos. Te despides de la versión de ti que necesitaba que fueran de cierta forma para sentirse completo. Te despides del rol que asumiste desde una herida que ya no quieres seguir repitiendo. Y desde ahí, desde esa quietud interna, surge una compasión inesperada. No la compasión que se impone como deber, sino la que nace al ver que incluso el dolor tuvo sentido. Que incluso esa persona, con sus límites y ausencias, fue un espejo que te ayudó a despertar. Soltar no es olvidar. Tampoco es negar lo que viviste. Es liberar el apego emocional que te mantenía atrapado en una historia que ya no necesitas seguir contando. Es permitirte avanzar sin cargar con el peso de lo que el otro hizo o no hizo. No porque minimices lo que pasó, sino porque ya no tiene poder sobre ti. No huyes, no luchas.
Solo eliges no sostener lo que ya no vibra con tu nueva conciencia. Y esa elección, aunque parezca silenciosa, es una afirmación poderosa de amor propio, porque quien ha soltado sin resentimiento ha entendido finalmente lo que significa ser libre. ¿Y si cambias tú? ¿Qué pasaría? No como una exigencia ni como un sacrificio, sino como una posibilidad real. No para conseguir que el otro actúe diferente, sino para ver qué ocurre cuando tú, por fin, te mueves desde un lugar nuevo. Cuando dejas de tratar de cambiar al otro y empiezas a preguntarte, ¿quién estoy siendo yo en esta historia? Porque detrás de cada deseo de que el otro reaccione distinto, hay una parte de ti que aún necesita validación. Una parte que dice, si me elige, entonces valgo. Si se da cuenta, entonces tenía razón. Si cambia, entonces puedo estar en paz. Pero esa paz sigue dependiendo del afuera, y mientras sea así, no es paz. Es un premio condicionado a algo que nunca vas a poder controlar. Neville decía que no atraemos lo que pedimos, sino lo que creemos ser. Esa es la raíz de todo. Puedes repetir afirmaciones durante horas, puedes visualizar escenarios perfectos, pero si en lo profundo sigues sintiéndote insuficiente, carente o indigno, eso es lo que el mundo reflejará, no por crueldad, sino por ley. Entonces, ¿qué versión de ti está todavía esperando algo del otro para sentirse completo? ¿Qué herida no ha sido abrazada por ti mismo y por eso la sigues buscando en manos ajenas? Estas no son preguntas para culparte, sino para abrir la puerta hacia algo más grande, hacia tu poder creador, hacia la conciencia de que tú eres el origen de todo lo que aparece en tu realidad. Imagina, solo por un instante, que tú decides cambiar de estado. No con esfuerzo ni con drama, sino con quietud. Que eliges habitar un estado donde ya eres suficiente, donde ya eres amado, donde ya eres visto. Un estado donde tu paz no depende de nadie. Un estado donde no hay necesidad de convencer ni de esperar. Solo hay presencia. ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que el otro ya no tiene el mismo poder sobre ti. Ya no sostiene tus emociones, ni define tu valor, ni determina tu rumbo. Y si sigue estando presente, será porque resuena con tu nueva identidad. Y si no, simplemente se irá. No como castigo, sino como consecuencia natural de una transformación que comenzó en tu interior. No necesitas controlar nada, solo asumir un nuevo ser. Y cuando lo haces, todo lo que no pertenece a ese nuevo estado se disuelve. No porque tú lo fuerces, sino porque ya no hay lugar para ello en la frecuencia que ahora habitas. Esa es la belleza y la crudeza de este camino. Cuando tú cambias, lo auténtico se queda. Lo que ya no corresponde, se va. Y todo ocurre sin lucha, sin manipulación, sin reclamos. Solo porque, en lo invisible, has elegido dejar de ser quien necesita que el otro cambie y has comenzado a ser quien ya no lo necesita. La vida no responde al esfuerzo que haces para sostener lo insostenible, ni al cansancio de intentar encajar donde ya no perteneces. La vida no premia la lucha que nace desde la necesidad, ni los sacrificios que haces esperando que el otro despierte. La vida responde al ser, a lo que estás siendo aquí y ahora, en lo más íntimo. No a lo que deseas con ansiedad, sino a lo que asumes con convicción silenciosa. Cuando entiendes esto, muchas cosas cambian, dejas de correr detrás de lo que no llega y empiezas a habitar lo que ya está en ti. Descubres que enfocarte en ti no es egoísmo, como alguna vez te hicieron creer. Es integridad, es volver a tu centro, es sentarte contigo mismo sin disfraz,
sin prisa, sin máscara, y reconocer con honestidad desde dónde estás viviendo tu vida. Y es ahí donde comienza todo, porque cuando te eliges de verdad, sin necesidad de demostrar nada, sin querer convencer a nadie, el mundo reacciona. No desde el ruido, sino desde la coherencia. Lo que permanece en tu vida empieza a sentirse liviano, y lo que se va sin tormenta. No hay drama, solo claridad. Te das cuenta entonces de que no perdiste nada, que lo único que soltaste fueron historias donde te habías olvidado de ti, y que lo que queda, lo que aún vibra contigo, lo que no necesita ser forzado, eso sí es real. No porque dure para siempre, sino porque no exige que dejes de ser tú para existir. Neville enseñaba que no es necesario forzar la realidad, que el cambio más profundo ocurre cuando asumes un nuevo estado, y desde ahí lo anterior ya no puede tocarte. Como si estuvieras caminando en otra frecuencia donde aquello que antes te hería ya no te encuentra, porque simplemente ya no habitas el mismo lugar interno desde el cual se manifestaba. Nada necesita cambiar afuera cuando tú cambias por dentro. Y eso no es resignación, es poder. Porque ahora sabes que todo comienza y termina en ti, que no necesitas probarle nada a nadie, que no hace falta empujar nada, que la vida ya sabe cómo moverse cuando tú recuerdas quién eres. Y desde esa conciencia, todo lo que llega a tu mundo lo hace en respuesta a tu ser, no a tu lucha. Porque la vida no responde a cuánto haces, sino a quién estás siendo mientras lo haces. Y cuando ese ser está en paz, el resto se acomoda, sin prisa, sin ruido y sin esfuerzo.